Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube. En esta ocasión vamos a hablar sobre las algas y por qué estas no son plantas. Bien, la razón por la que no son plantas es porque no presentan tallos, hojas ni raíces. Aunque existen algas que presentan estructuras similares pero no tienen la misma función y no se encuentran especializadas. En esta ocasión vamos a hablar de las macroalgas, es decir, las algas que podemos ver a simple vista. Existen tres tipos principales de algas: las algas verdes, las algas rojas y las algas pardas. ¿Qué es lo que va a hacer que una alga sea roja, parda o verde? Esto lo va a definir su pigmentación. Por ejemplo, en las algas verdes encontramos la clorofila A y la clorofila B, que le da este color característico, este verde, así como también las plantas terrestres tienen estas clorofilas y por eso las vemos de este color. Y la pigmentación pues viene dada por la clorofila B, que es la que absorbe la luz verde, ya que la clorofila A absorbe la luz azul y roja. En las algas pardas y en las algas rojas también encontramos clorofilas. Sin embargo, en las algas pardas tienen un pigmento que les da este color característico. Este pigmento es la fucoxantina, que hace que el alga se vea como un marrón gracias a este pigmento. Y en las algas rojas tenemos las ficobilinas, especialmente las ficoeretrinas y la ficocianina, que le dan este color rojizo característico de las algas. Ahora vamos a hablar un poco sobre la estructura de las algas, y para esto vamos a usar el kelpo de ejemplo. En las algas nosotros podemos definir el talo como toda el alga, ya sea si solo es una hoja o es un kelpo entero, todo eso es un talo. Y aquí te presento un modelado 3D que intenté hacer de un kelpo. Nosotros, si pudiéramos ver el kelpo en vivo, veríamos que es una alga muy grande. En esta alga, en el fondo, veríamos estructuras que parecen raíces, pero estas no sirven para absorber nutrientes como en las plantas terrestres. Por lo tanto, no son raíces, se denominan rizoides, que nada más tienen la función de sostener al alga en el sustrato, es decir, al suelo. También veríamos estructuras similares a hojas, que estas no son hojas porque, como ya dijimos, no están especializadas, y como tú sabes que no están especializadas y son más simples que las hojas terrestres, les vamos a denominar frondes. Y abajo de estos frondes existen bolitas llenas de gas llamadas nematocistos, que sirven para mantener a los frondes a flote hacia la superficie, y esos se encuentran pegados al estipe. Y prácticamente esa se podría decir que es la estructura de una alga un poquito compleja, y como vemos tiene sus diferencias estructurales y funcionales. Ahora hablemos de cómo se reproducen las algas. Las algas se reproducen de dos maneras: asexual y sexual. La sexual es sin la presencia de gametos, y la sexual con presencia de gametos. Los gametos son las células reproductivas, el espermatozoide y el óvulo. En la reproducción asexual encontramos la bipartición, que es que un individuo se divide en dos y de esos dos nace un nuevo individuo. También tenemos la formación de esporas, que son células reproductivas especializadas, que son como pequeñas bolitas que caen en un sustrato, pasa el tiempo, se reproduce un nuevo organismo. También tenemos la fragmentación, que es decir, que de un talo se fragmenta y nace otro individuo nuevo. Y también tenemos la formación de autocolonias, es decir, un individuo se divide a sí mismo en varias partes y se crean nuevos organismos. En la reproducción sexual es un poquito más compleja. Como ya dijimos, hay la presencia de gametos, y también tenemos se puede dividir en dos tipos: en alternancia de generaciones y sin alternancia de generaciones, y más adelante vamos a ver cómo se pueden clasificar también esta reproducción. Una forma de alternancia de generaciones en las algas es la siguiente: existe un esporofito, que este esporofito va a tener su doble carga genética. Digamos que tiene la carga genética completa. Entonces en este esporofito va a haber un proceso que se denomina meiosis, que esta meiosis va a hacer que esta carga genética se divida, es decir, que de dos juegos ahora nada más tenga uno. Después que este esporofito hace ese proceso, crean las esporas. Estas esporas se van a desarrollar y van a dar el gametofito, que es aquí donde se van a producir los gametos.
el masculino y el femenino. Una vez que el gametofito ya se encuentra desarrollado, van a liberar sus gametos y esos se van a fusionar. Y de nuevo se unen otra vez las cargas genéticas para dar otra vez el esporófito. Un poquito complejo, pero pues aquí te dejo más o menos una gráfica de que hice para que te vayas guiando. Tenemos también otra alternancia de generaciones, que prácticamente estas son 3 alternancias de generaciones, es similar a la primera. Como dijimos, el esporófito tiene doble carga genética. En el esporófito se va a realizar la meiosis, que va a dejar la mitad de la carga genética, y se van a producir las esporas. Estas esporas se van a liberar al ambiente, se van a desarrollar, van a dar un gametofito que va a crear los gametos. Estos gametos se van a unir y van a dar el carposporito, y este carposporito va a dar una carpoespora. Y por último, esta carpoespora se va a reproducir, se va a desarrollar y va a crear otra vez al esporófito con doble carga genética, porque pues ya se unieron los dos gametos. Un poquito complicado, pero no difícil de entender. También existe la reproducción sexual sin la presencia de alternancia de generaciones, donde existe un talo diploide. En este talo diploide pues tiene la doble carga genética que ya habíamos comentado. Aquí se va a dar la meiosis. La meiosis va a crear los gametos, el espermatozoide y el óvulo. Estos se van a liberar al ambiente, se van a unir, van a hacer la fecundación, y este cigoto se va a desarrollar en de nuevo un talo diploide y comienza de nuevo el ciclo. Ok, tenemos también otra reproducción sexual sin alternancia de generaciones, en donde nuestro talo es haploide, es decir, que tiene la mitad de la carga genética. En este talo haploide va a haber una mitosis, y la mitosis va a crear células hijas idénticas. Estas células se van a convertir en los gametos, que se van a liberar al ambiente, se van a unir y va a haber una fecundación. Y en esta fecundación el resultado pues es el cigoto. En el cigoto es donde se va a llevar la meiosis, es decir, de la carga completa genética se va a dividir para dar que tengan solo la mitad de la carga genética. Y en esto pues se va a crear las esporas, que van a ser esporas haploides, es decir, pues va a tener la mitad de la carga genética, y estas esporas van a desarrollar el talo haploide de nuevo, y así concluye el ciclo. En la reproducción sexual también se pueden clasificar de acuerdo a su tamaño y la estructura que tienen, y pues aquí te dejo una pequeña tabla de cómo se pueden clasificar, si el gameto son igual morfológicamente o son diferentes morfológicamente, o si uno nada o el otro no nada. Entonces pues aquí te muestro la tablita.